Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Un gusto saludarle en este su programa Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara, y con todo el agradecimiento a ustedes que amablemente nos acompañan, al igual que a las televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina que nos siguen también en esta transmisión. Le recordamos a usted que puede hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentra como Canal 44 TV. E igualmente puede enviarnos sus mensajes por la vía de WhatsApp al 3322 420690. 3322 420690. Participe con nosotros y acompáñenos, pues entramos ya de lleno en la información a propósito de esta pandemia que aqueja al orbe. Este día en Coronavirus, la pandemia, hablaremos sobre el índice de mortalidad y enfermedad por COVID-19. América Latina se acerca al 1.000.000 de muertes por esta pandemia, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos revisan nuevos datos que sugieren que la variante de coronavirus que ha sido identificada en el Reino Unido podría ser más mortal. Estados Unidos alcanza una cifra récord en contagios y México en muertes por COVID, y recomienda a la OMS aplicar la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Bueno, tal como lo han dicho las farmacéuticas. Tendremos también un reporte desde Honduras, así que le invitamos a acompañarnos. Y entramos ya de lleno en la información. Concluye el primer mes del año 2021 con altos índices de enfermedad y mortalidad a causa de COVID-19. A punto de terminar el primer mes del año, y los casos de COVID-19 llegaron en el mundo a más de 98.954.912 contagios, y las muertes por el virus llegaron a más de 2.084.000, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, que cambia conforme las horas van avanzando. Con el objetivo de proporcionar una mayor comprensión sobre la situación de la epidemia, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos desarrolló un mapa que permite monitorear los casos de coronavirus a nivel mundial en tiempo real. Esta herramienta recopila los datos de la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, entre otros. Y a pesar de la llegada de las vacunas y con la mutación del coronavirus, varios científicos señalan que la pandemia podría durar hasta 2 años. Esto significa que tendría el potencial de contagiar hasta el 70% de la población mundial. El problema con este coronavirus es que muchos de los infectados no tienen síntomas y aún así lo propagan. Cuando apareció el SARS-CoV-2, los expertos internacionales en salud pública no anticiparon que se extendería rápidamente para crear la peor crisis mundial de salud pública en más de 100 años. El virus tomó por sorpresa a la comunidad mundial y su curso futuro aún es impredecible, informó Rocío López Fonseca. El reporte desde Ginebra lo tenemos hoy con Cristina Gallego, corresponsal de EFE. Buenos días, José Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El total de muertos globales en la pandemia se eleva a 2.100.000, el 80% de ellos concentrados en América y Europa, continente que el domingo superó la barrera de los 700.000 fallecidos según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los casos en el planeta ascienden a 98.900.000, con los 500.000 contagios registrados ayer por el organismo con sede en Ginebra. El continente americano ha superado la barrera del 1.000.000 de muertes por COVID-19 al registrar 7.700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Un alto responsable de la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que las vacunas contra el coronavirus no servirán para erradicar la COVID-19, sino para reducir la mortalidad y las infecciones graves que terminan en hospitalizaciones.
La ventaja de la vacuna es que podemos disminuir de manera muy importante el número de muertes, los casos graves y el impacto en la sociedad en general, y en ese sentido podríamos regresar a una vida normal, ha dicho el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, sin predecir un plazo para ello. La esperanza de que la nueva enfermedad podría desaparecer con la vacuna ha quedado atrás por varios factores, entre ellos la presencia del coronavirus en tantos países, la imposibilidad de aplicar medidas integrales y de largo plazo para contener los contagios y el suministro todavía muy limitado de las vacunas. El reto es enorme si se considera que la humanidad solo ha conseguido erradicar una enfermedad del planeta, la viruela. Por otra parte, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, ha declarado que las vacunas desarrolladas contra el coronavirus son eficaces frente a las variantes que han surgido en el Reino Unido y en Sudáfrica, pero es probable que en algún tiempo se tengan que adaptar y que las personas vacunadas necesiten un refuerzo. Es una situación que evoluciona y desde ya estamos viendo para hacer versiones adaptadas de las vacunas para afrontar ambas mutaciones, dijo en una sesión dedicada a la pandemia en el marco de la reunión virtual del Foro de Davos que se organiza este año. Se sabe que la mutación originada en el Reino Unido es más contagiosa que el coronavirus original y aunque en un principio se dijo que no era más virulenta, los resultados de los estudios más recientes indican que puede causar una enfermedad más grave y aumentar la mortalidad, reconoció Fauci. Preguntado sobre la idea de retrasar la segunda dosis de las vacunas para vacunar a más personas mientras llegan nuevos suministros, el experto estadounidense se mostró en contra y dijo que es arriesgada. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Cristina Gallego, corresponsal de EFE en Ginebra. Y en más información, la variante de COVID-19, la detectada en el Reino Unido, podría resultar más mortal. Esto es lo que alertó el primer ministro británico Boris Johnson. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que la nueva variante del COVID puede estar asociada a un mayor grado de mortalidad. Se nos ha informado hoy que, además de propagarse más rápidamente, ahora también parece que hay alguna evidencia de que la nueva variante, la variante que se identificó por primera vez en Londres y el sudeste, puede estar asociada con un mayor grado de mortalidad. Por ello, dijo, es importante más que nunca seguir las normas de quedarse en casa. Significa que el sistema de salud está bajo una presión intensa al tener 38,000 pacientes con COVID en el hospital, un 78% más que en el primer pico de abril. Al respecto, el principal asesor científico del Reino Unido, Patrick Vallance, comentó que entre pacientes hospitalizados no parece haber alguna diferencia en la mortalidad, pero al analizar datos de cualquier persona que haya dado positivo en la prueba, hay un mayor riesgo para quienes tienen la nueva variante. Si se toma a un hombre en sus 60 años, el riesgo promedio es que de 1,000 personas infectadas, se esperaría que aproximadamente 10 mueran con el virus. Con la nueva variante, para 1,000 personas infectadas, aproximadamente 13 o 14 se podría esperar que murieran. Por el momento, la evidencia todavía no es sólida, advirtió el asesor. Informó Elizabeth Ortiz. Y mientras tanto, en América Latina ya se acerca al 1,000,000 de muertos. Poco a poco el mundo se acerca a la cifra de 100 millones de contagios, cuando ya son 99.368.828 los casos y 2.13 millones de muertos, de los cuales casi la mitad corresponden a América Latina, en donde la propagación del virus en países como Brasil, Colombia y México está saturando los hospitales y las unidades de cuidados intensivos. América registra ya el 1,000,000 de muertos en el continente, tras confirmarse 7.700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según la Organización Mundial de la Salud, una situación que se refleja en el recrudecimiento de las medidas en países como Brasil. Estados Unidos rebasó ya los 25 millones de casos confirmados, con más de 419,000 muertes, según cifras del conteo de la Universidad de Johns Hopkins.
Otro país que preocupa al mundo es Brasil, que lleva registrados más de 217,000 muertos y 8.8 millones de contagios. Y ante la gravedad de la situación, las autoridades impusieron nuevas y más duras restricciones para frenar la pandemia, en momentos en que el número de muertes y contagios se ha disparado, con un promedio de 1,000 fallecimientos y más de 50,000 infectados diarios, informó Rocío López Fonseca. Ya que hacemos alusión al número de decesos, lamentablemente México alcanzó récord en esta materia, en muertes por COVID-19, mientras Estados Unidos en contagios. Estados Unidos llegó a la cifra histórica de 25 millones de infecciones, mientras que México estableció un nuevo récord al rondar los 150,000 muertos. El coronavirus está desquiciando los sistemas de salud y toda cifra relacionada. El 1 de enero, Estados Unidos comenzaba el año con 20 millones de infecciones y antes de concluir el primer mes del 2021, llegó a 25 millones de casos acumulados, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. Apenas acaba de establecer un nuevo hito de mortalidad. Ahora suman 419,000 pérdidas humanas a causa del virus SARS-CoV-2. De los 20 países más afectados por la COVID-19, Reino Unido está en primer lugar de mortalidad, Italia en tercero, Estados Unidos en cuarto y México en séptimo. Pero si se trata de letalidad, México está en primer lugar, seguido de Perú e Italia, de acuerdo con el análisis realizado por la Universidad Johns Hopkins. México llegó a 1.7 millones de infecciones y ya ronda los 150,000 muertos debido a la COVID-19. Apenas el 23 de diciembre, México había llegado a las 120,000 defunciones por esta enfermedad, es decir que en alrededor de 33 días alcanza un nuevo récord, informó Elizabeth Ortiz. La Unión Europea advirtió este martes a las grandes farmacéuticas que desarrollan las vacunas contra el coronavirus que cumplan sus obligaciones contractuales después de que las lentas entregas de dos empresas afectaran a los planes de vacunación en varios países del bloque. El grupo ya había criticado el lunes a la farmacéutica AstraZeneca, acusándola de no garantizar la entrega de las vacunas sin una explicación válida. También había expresado su descontento con la demora de las entregas de Pfizer-BioNTech la semana pasada. La declaración del martes hizo patente la desconfianza que ha ido creciendo durante la última semana entre el grupo de 27 países y las farmacéuticas. La Unión Europea amenazó el lunes con imponer estrictos controles de exportación sobre todas las vacunas contra el coronavirus producidas en el bloque para asegurarse de que las empresas cumplen sus compromisos con la Unión. Dijo haber proporcionado 2.700 millones de euros para acelerar la investigación y la capacidad de producción de vacunas y que estaba decidida a recibir los frutos de la inversión con cientos de millones de dosis, según el calendario acordado por las empresas. El grupo, que tiene 450 millones de ciudadanos y poder político y económico por ser el mayor bloque comercial del mundo, está muy por detrás de países como Israel y Gran Bretaña en la distribución de vacunas contra el coronavirus para sus trabajadores sanitarios y personas vulnerables, pese a haber sufrido 400,000 muertes confirmadas por el virus desde que comenzó la pandemia. Las demoras a la hora de recibir vacunas complicarán alcanzar los primeros objetivos en el plan de la Unión Europea de vacunar a 70% de sus adultos para finales de verano. La Unión Europea ha firmado 6 contratos de vacunas por más de 2.000 millones de dosis, pero por ahora solo ha autorizado el uso de las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna. Permítanos una pausa, regresaremos enseguida con más información. El dengue, zika y chikungunya son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Es importante implementar acciones dirigidas a prevenir su reproducción para evitar el contagio de estas enfermedades. Se recomienda evitar que el agua se estanque en recipientes,
limpiar y tapar los depósitos de agua, evitar la acumulación de desechos, así como utilizar repelentes y mosquiteros. El malestar general, dolor muscular y articular, diarreas, comezón, fiebre y dolor en los ojos son algunos de los síntomas del dengue clásico. Esto puede complicarse aún más con el dengue hemorrágico, el cual causa sangrado en ciertas áreas del organismo, lo que amerita hospitalización y un tratamiento específico. Por ti y por mí yo me protejo. Tomemos todas las medidas necesarias para evitar el dengue, zika o chikungunya, además del COVID-19. Este es un mensaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Id y enseñad a todos. La Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de 300 años, ha sido fundamental para el desarrollo de la educación superior. La universidad combina su incomparable patrimonio histórico, artístico y arquitectónico con el firme compromiso de mantener la innovación tecnológica, buscando la excelencia al ser reconocida con sus acreditaciones a nivel internacional. Desde su fundación, por medio de la docencia, investigación y extensión, ha formado a profesionales en diversas ramas del conocimiento. Somos la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. 344 años de excelencia académica. Universidad de San Carlos de Guatemala, grande entre las del mundo. Agradecemos el que continúe con nosotros y le reiteramos la invitación a que participe con sus comentarios. Para ello, ofrecemos a usted nuestras redes sociales. Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter. Canal 44 TV. Participe con nosotros y acompáñenos. Vamos ahora al reporte desde Honduras que nos ofrece Naomi Mesa, periodista de STVE, Telebásica Honduras. Acompáñenos. Mucho hemos escuchado de la vacuna que está próxima a venir a nuestro país. Sin embargo, en una rueda de prensa, el empresario y presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos Sicafi, señaló que, de acuerdo con la Carta Magna, corresponde a la Secretaría de Salud cumplir este mandato. Sin embargo, Sicafi asegura que la Secretaría de Salud no tiene convenios con nadie para comprar ninguna vacuna y que está viendo qué puede hacer. En la rueda de prensa, Armando Urtecho, directivo del COEP, reveló que en agosto del 2020, la farmacéutica AstraZeneca ofreció a Honduras 4 millones de vacunas contra el COVID-19 y la Secretaría de Salud de Honduras no aceptó. Y es que lamentablemente Honduras ya sobrepasa los 140.900 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 60.400 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 3.400 hondureños. Los hospitales nuevamente enfrentan un alarmante colapso debido al rápido aumento de casos por COVID-19. Los centros de triaje aseguran atender más de 400 personas al día y que la mayoría de pruebas resultan positivas. Las salas COVID en los hospitales tienen llenos los cupos. Muchos médicos son víctimas de la enfermedad y varios de ellos lamentablemente han perdido la batalla. Por otro lado, las autoridades afirman que las primeras vacunas gratuitas contra el COVID-19 procedentes de la iniciativa COVAX llegarán en marzo próximo a Honduras, anunció el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa da Silva. Es por esto que seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica.
Gracias, Naomi, por este reporte. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 sea tal cual lo han venido señalando las farmacéuticas. La Organización Mundial de la Salud recomienda insistentemente poner las 2 dosis de las vacunas anti-COVID, aunque la segunda se retrase. Los especialistas de la organización recordaron que 2 de las vacunas disponibles, las desarrolladas por Pfizer y Moderna, solo se han probado con un régimen de 2 dosis separadas por 21 días. El director ejecutivo interino del Grupo Orgánico Brotes Epidémicos y de Emergencias Sanitarias, Bruce Anywar, aseguró que dada la limitada producción de vacunas, puede haber muchas razones por las que la segunda dosis se retrase y respetan que algunos países hagan pequeños cambios en los calendarios, pero pidió que se haga un esfuerzo para que se apliquen las vacunas como fueron probadas. Pero lo importante es asegurarse de que tienes la segunda dosis, incluso aunque se retrasen. Pero la recomendación es usar las vacunas del modo en que se han probado y se han testado, porque esa es la forma de la que tenemos datos y es la forma en la que funcionan mejor. En el informe de la OMS sobre la situación de la pandemia en el mundo, señala que se ha alcanzado 1 millón de muertos en las Américas. Aunque el aumento de casos se está estabilizando, los hospitales siguen bajo presión. Señaló la OMS que Centro y Sudamérica no han tenido descanso durante la pandemia, con niveles de transmisión muy elevados durante los últimos meses del año pasado y lo que va de este 2021. Informó Rocío López Fonseca. Se advierte que vacunar a los países desarrollados no les protegerá si no se vacuna también a las naciones en desarrollo. Esto es lo que asegura la Organización de las Naciones Unidas. La reapertura de la economía será más rápida si la vacunación avanza de una forma equitativa. Para ello es necesario aumentar la producción del biológico, señaló Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en un mensaje de apertura de los trabajos del Foro Económico de Davos. Sin embargo, los suministros de vacunas son escasos y su distribución desigual. Vacunar solo a los países desarrollados no les protegerá si al mismo tiempo no se hace en los que están en desarrollo, ya que al dejar poblaciones enteras expuestas al virus provocará que haya más probabilidades para que pueda mutar y hacer que las vacunas sean ineficaces. Dijo que la fragilidad es la palabra que define al mundo, particularmente en la economía que vive su peor momento en los últimos 100 años, pero también la fragilidad creada por la desigualdad. Hay desigualdad de género, fragilidad del ciberespacio, del régimen de desarme que aumenta los riesgos de una carrera armamentista nuclear y química, pero sobre todo la fragilidad ante 2 amenazas en un momento histórico, que son el cambio climático y la desaparición de la biodiversidad. Expuso que se necesita una economía mundial que tenga un respeto universal por las leyes internacionales y un mundo multipolar con fuertes instituciones multilaterales, informó Elizabeth Ortiz. Y como le adelantábamos, concluye el primer mes de este año 2021 con altos índices de mortalidad y también de contagios por COVID-19. Es el tema que estaremos abordando también a lo largo de este espacio, lo que resta del mismo, con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo de cabecera en su espacio. Doctor, buen día. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, José Ángel. Igualmente, doctor, pues lamentablemente sí, cerrando este primer mes de 2021 con alto índice de contagios y fallecimientos. Muy alto índice de contagios, fallecimientos en todo el mundo, sin ser México la excepción. Lamentablemente con muchos estados de la República Mexicana en semáforo rojo, con un alto índice de ocupación hospitalaria en diversas zonas metropolitanas, sufriendo por un espacio para el internamiento de pacientes graves, con una crisis bárbara para conseguir oxígeno para aquellos pacientes que podrían eventualmente tener un tratamiento en casa, pero con soporte de este vital oxígeno, y lamentablemente con muchos adultos mayores enfermos, con una gran cantidad de población con enfermedades preexistentes que los hace más vulnerables. Y
en momentos el panorama ha llegado a ser tan difícil que hemos visto crónicas hasta de funerarias rebasadas también en su capacidad para atender servicios de esta naturaleza. Pues creo que difícil realmente el panorama. Por otro lado, ha iniciado la vacunación en muchos países, genera esperanza, pero ya platicábamos aquí mismo que está lenta la aplicación de la vacuna aún. Es un muy bajo porcentaje de la población que ha sido vacunada y todavía sin un panorama muy claro de parte de las compañías farmacéuticas desarrolladoras de estas vacunas para asegurar el abasto a lo largo del 2021 en cantidad suficiente para brindar una buena cobertura. ¿Cuál podría ser ese motivo por el cual se ha visto que podríamos definir como un aceleramiento de la pandemia? Apenas ha iniciado el 2021. ¿Tiene que ver con el invierno? Tiene que ver con el invierno. Podría tener algo de contribución la nueva cepa, que realmente no es solo una cepa, ¿no? Es una variante, pero en la que las mutaciones parecen estar generando 2 o 3 cepas distintas adicionales. Cada vez hay más datos de que la cepa africana y la británica son diferentes, en ambos casos con mayor número de contagios, hasta un 70% más contagiosas que las cepas originales de la cepa original de Wuhan. Pero por otro lado, al parecer, lo que al principio creíamos de que se trata de una cepa que no estaría generando mayor virulencia y por lo tanto mayor gravedad de la enfermedad, se empieza a sugerir la alta posibilidad de que sí esté generando mayor gravedad de la enfermedad, sobre todo la variante británica, efectivamente, y por lo tanto podría ser una cepa más letal. Los reportes son muy preliminares, pero incluso el primer ministro Boris Johnson salió a anunciar sobre esos hallazgos preliminares de que la cepa británica recién descrita, bueno, desde septiembre, podría no solo ser más contagiosa, sino también más virulenta. Vamos a esperar resultados definitivos de los proyectos de investigación que están comparando esta situación. Doctor, yo sé que estamos ante 2 virus diferentes, pero se me viene a la mente lo ocurrido hace 10 años, ¿sí? Cuando la influenza H1N1, que por cierto inició en México, ¿sí? Y ante la cual usted tuvo también una participación importante para hacerle frente. En aquella ocasión también temíamos a eso, a que la cepa se modificara, a que el virus inclusive se adaptara a algunas circunstancias y por lo tanto pudiese hacer más daño. ¿Qué ocurrió? Que en aquella ocasión terminó no siendo tan dañino, no propagándose tanto, porque esta vez no lo podemos enfrentar igual. La gran diferencia fue, número 1, la rapidez con la que logramos tener una vacuna en el año 2009, que fue a escasos 8 meses de iniciada la pandemia. Ya había una vacuna específicamente para ese virus de la influenza H1N1. Y la otra gran diferencia es que también muy pronto tuvimos un nuevo fármaco, un fármaco eficaz y seguro llamado oseltamivir. Así es. Que al darlo a los pacientes, ellos tenían una respuesta muy rápida. Incluso, quizás recuerdes, José Ángel, que a un número significativo de pacientes, cuando tuvimos el oseltamivir en nuestras manos, llegamos a utilizar la estrategia de la profilaxia post-exposición. ¿Qué es esto? Que cuando advertíamos que un integrante de la familia había tenido contacto con un caso activo, a esa persona le dábamos oseltamivir
de forma preventiva. Exacto. Y funcionó. Entonces, muy rápido logramos abatir la pandemia de H1N1, pero esos fueron los dos principales factores. Por supuesto que se implementaron también medidas de aislamiento, tú lo recordarás. Se implementaron medidas de uso de cubrebocas, de lavado de manos, todo lo mismo que estamos recomendando ahora con respecto a COVID-19 fue recomendado en su tiempo para H1N1. Pero creo que el punto fundamental en el que se logró la disminución de la curva pandémica estuvo en y fueron más fármacos, pero Celtamivir, y por otro lado una vacuna que surgió de forma más o menos rápida. La falta de un fármaco en este momento. En este momento ahí estamos frente a un grave problema, la falta de un fármaco. Hay un fármaco que se utiliza en el ámbito hospitalario para los pacientes graves sin ser la panacea, hay que decirlo con esa claridad. Remdesivir, un fármaco caro, un fármaco producido por una compañía Gilead que está radicada en los Estados Unidos, un fármaco que predominantemente se ha estado utilizando en los Estados Unidos y ha sido muy poca la exportación al resto del mundo, pero además los estudios han demostrado sí algún beneficio a favor de usar Remdesivir en los pacientes muy graves, pero no el que hubiéramos querido, de que fuera un fármaco en donde al utilizarlo cambiara de manera radical el curso clínico de un paciente. No es el caso. En este tema de los fármacos, yo quisiera abundar un poquito más adelante, si me lo permite, doctor, principalmente porque de repente se genera mucha confusión y ahora que las redes sociales facilitan el acceso a la información y el WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería también multiplican el mensaje, pareciera que ya todos nos sentimos expertos y de repente se han difundido muchos comunicados en los que de repente se cruza la información. Hay quienes dicen no antibióticos, hay quienes advierten sí son necesarios y ahí de repente, insisto, pues también aquellas personas que se ven tentadas a la automedicación corren mayor riesgo, pero lo tocamos un poco más adelante. Con todo gusto. Regresamos entonces, no se vaya. Yo soy responsable. Yo sigo trabajando en casa. Como trabajadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo me quedo en casa. Soy trabajadora de la USAC y trabajo virtualmente desde mi casa. La comunicación virtual es nuestro medio. Yo soy responsable, me quedo en casa. ¿Y tú? Gaudiamus vigitur, Iuven est sumus. Gaudiamus vigitur, Iuven est sumus. Continuamos y le recordamos que también puede mantener contacto con nosotros a través de WhatsApp. Envíe sus mensajes, envíe sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes al 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Y en más información, el gobierno de Rusia acordó con México enviar 24 millones de dosis de su vacuna, la Sputnik V, en los próximos 2 meses. Esto después de la llamada telefónica que sostuvieron los presidentes Vladimir Putin y Andrés Manuel López Obrador.
Luego de la llamada telefónica entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con su homólogo ruso Vladimir Putin, se acordó que se enviarán 24 millones de dosis de la vacuna rusa en los próximos 2 meses. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó en su cuenta de Twitter que las 24 millones de dosis que recibirá México de la vacuna rusa servirán para vacunar a 12 millones de personas. Los fabricantes de la vacuna presentaron en diciembre pasado una solicitud para realizar estudios clínicos de su biológico en México, que hasta donde se ha informado aún espera la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La vacuna Sputnik 5 tiene una eficacia del 91.4%, de acuerdo con información que ha difundido el gobierno ruso, y su costo por dosis de esta vacuna para los mercados internacionales sería de al menos $10. Cabe recordar que la vacuna de AstraZeneca ya fue avalada y recientemente llegó un primer embarque del principio activo, producido en Argentina, y que será envasado en México. Se espera que a partir de marzo esté disponible para el país y pueda ser exportada a Latinoamérica, informó Rocío López Fonseca. 24 millones de dosis de la vacuna rusa, que dicho sea de paso, aún no recibe el aval de la COFEPRIS y sin embargo por lo menos se tiene este avance. Y luego es cuando surgen también algunas inquietudes por parte de ciudadanos que dicen, sigo sin darme cuenta cuál es la mejor, aunque tampoco sabremos cuál nos tocará, doctor Raúl Pérez Gómez. No sabemos porque seguramente México ya tiene la de Pfizer, tendrá la de AstraZeneca, ya escuchamos la cápsula informativa respecto a Sputnik B, no es 5, y tendremos las de CanSino muy posiblemente, pero todas ellas tienen eficacias por arriba de 95% y eso genera tranquilidad. Los ensayos clínicos fueron muy sólidos y también tienen altos niveles de seguridad. Por ejemplo, con las vacunas que están fabricadas en base a RNA mensajero, como la de Pfizer, o como la vacuna de Moderna, con la cual no se han firmado convenios, se tienen, por ejemplo, solo un evento adverso grave por cada 100,000 aplicaciones de la vacuna. 1 en cada 100,000. Es decir, muy bajo el riesgo de algún evento adverso importante, de tal manera que se consideran vacunas muy seguras y creo que la firma de múltiples convenios ha sido una buena estrategia de parte del gobierno federal, el caso de México, porque una sola farmacéutica no va a lograr abastecer la necesidad del país. Entonces, creo que es conveniente haberlo hecho así y ojalá y esta suma de convenios le dé a México como resultado el que a finales del 2021 esté vacunando a un alto porcentaje de su población. La única objeción que algunos ponen, y es más a manera de broma, por supuesto, pues es que la vacuna rusa implica 40 días sin beber alcohol, ¿verdad? Es una de las restricciones que han mencionado. Probablemente esa sea una restricción terrible, ¿no? No, bueno, yo creo que es una buena broma, pero creo que ante la gran severidad de una pandemia de esta naturaleza, vacunarnos ya cuanto antes, aunque haya restricciones de ese tamaño. En esas nos viéramos, doctor. En esas nos viéramos, claro. Así es. Mencionábamos y dejábamos pendiente este comunicado que, para bien o para mal, ya cada quien tendrá su propia descripción al respecto, terminó viralizándose principalmente a través de WhatsApp, de este comunicado de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, que llamaba a evitar en lo posible algunos medicamentos como la ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir y ritonavir. Y de repente, insisto, causó confusión porque habían quienes con pacientes, por ejemplo, dicen, bueno, pues se le está suministrando en este momento. Claro. Un tema que debería quedar más a nivel de ustedes, los médicos y los expertos, por supuesto. Mira, empezó a ocurrir mucha automedicación. Eso es inconveniente
tanto en COVID-19 como en cualquier patología. Claro. Número 2, todos estos fármacos en su momento han sido parte de estudios clínicos. Y los estudios clínicos son para eso, para identificar que un fármaco realmente sea eficaz y seguro para tal patología. Lamentablemente, muchos de estos fármacos al principio mostraron resultados promisorios, pero luego con ensayos clínicos perfectamente diseñados, comparativos, con placebo, por ejemplo, y además de forma aleatorizada, y en el área del diseño de ensayos clínicos existe una modalidad conocida como doble ciego, es decir, estudios aleatorizados, comparativos, dobles ciegos y además multicéntricos. Participan muchos centros en el mundo para comparar realmente si este fármaco es de utilidad comparado con su no utilización y solamente el soporte médico de un paciente con COVID, leve, moderado o grave. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que muchos fármacos promisorios de los que está señalando ese comunicado de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, de la que incluso yo formo parte, fueron fármacos que después en los ensayos clínicos bien diseñados metodológicamente no dieron los resultados esperados. Entonces, por eso la Asociación Mexicana de Infectología está sugiriendo, al igual que la Organización Mundial de la Salud, al igual que los Centros para Control de Enfermedades en Atlanta, están sugiriendo que sean fármacos que no se utilicen salvo en circunstancias de estudios clínicos. Exacto. Y que mucho menos se utilicen en la modalidad de automedicación. Uno de ellos, por ejemplo, ivermectina. Sí, hay varios estudios que mostraron un poco de beneficio a favor de los pacientes que la utilizaron, pero de nueva cuenta, son estudios retrospectivos. En este momento se llevan a cabo ensayos clínicos prospectivos. Esos nos van a dar una definición contundente respecto de qué tan útil lo es para COVID-19. ¿Cómo empezó el asunto, por ejemplo, de la ivermectina? Empezó porque primero se detectó en el laboratorio que la ivermectina podía tener actividad contra el virus, pero eso fue en el laboratorio, de forma in vitro. Pero la dosis a la que fue expuesto el virus con ivermectina fue a una dosis muy alta de ivermectina, que cuando lo traduces a la clínica, a la vida real, se necesitaría tomar dosis altísimas de ivermectina, que pueden ser muy peligrosas porque pueden ser tóxicas para el ser humano, para que pudiera haber, digamos, equivalencia con lo que en su momento se encontró en el laboratorio. Esa es la realidad con respecto a ivermectina. Pero además, quiero decirte algo, José Ángel, y seguramente quien nos escucha, médicos, colegas, incluso infectólogos, muchos, por supuesto, desesperados por encontrar algo que definitivamente logre curar esta infección viral en el momento en el que se detecta tempranamente. Hemos utilizado varios de estos fármacos cuando vimos algunos primeros estudios promisorios. Así es. Uno de esos casos fue hidroxicloroquina, un fármaco que se utiliza para artritis reumatoide, un fármaco antiinflamatorio, que de nuevo los primeros ensayos clínicos mostraron la alta posibilidad de ser un fármaco contra COVID-19. Lo utilizamos
Lo prescribimos, por supuesto que lo hicimos. José Ángel, era un asunto, insisto, hasta desesperante, por poderle ofrecer algo contundente al paciente delicado que veíamos que estaba evolucionando a una gravedad. Lo hicimos, lo teníamos que hacer. Por supuesto. Existe una estrategia en medicina que es la estrategia del salvamento. Tú ves que algo puede funcionar y no tienes otra cosa a la mano, pues tienes que proceder así es. A la búsqueda, al salvamento de un paciente. Entonces, muchos fármacos de esos los hemos prescrito, claro que sí. Pero ya cuando se va abriendo el panorama y vas viendo que bueno, en los ensayos finalmente no hubo gran beneficio, es que se emiten pues este tipo de comunicados. Y lo más importante es lo que también nos mencionaba hace unos instantes usted, doctor. Evitar la automedicación, que al final de cuentas es lo que ha traído también mucho mayor complicación, porque estos medicamentos que sí funcionan para otros padecimientos, de repente escasearon por completo en el mercado. Ese es un grave problema. Cuando el caso de hidroxicloroquina, efectivamente, había pacientes con artritis reumatoide, con lupus eritematoso, etcétera, que lamentablemente dejaron de encontrar en todos lugares hidroxicloroquina porque fue abarrotada para utilizarla en pacientes con COVID. Ese es un evento colateral de cuando la gente se abalanza a buscar un fármaco porque solamente en las redes sociales corrió como reguero de pólvora la posibilidad de que fuera útil, ¿no? Por supuesto. Así es. Continuamos, doctor, Claro que sí. y continuamos enseguida. Usted no se vaya. Estamos ubicados en el Centro Universitario de Occidente, CUNOC, Universidad de San Carlos de Guatemala, y específicamente contiguo al módulo G. Hemos diseñado, formulado y proyectado construir un laboratorio de prototipos. Recientemente, en la lucha y combate al COVID-19, hemos fortalecido la línea estratégica de prototipos de equipo de protección al trabajador de salud. Aquí se edificará un Fab Lab, fortalecer la investigación, impulsar la innovación y de aquí en adelante identificarnos más con el pueblo de Guatemala. Id y enseñad a todos. Agradeciendo a usted el que continúe con nosotros, le invitamos a lo siguiente. Estados Unidos solicita la prueba negativa de COVID para pasajeros de vuelos internacionales. A partir del 26 de enero será obligatorio presentar una prueba negativa de COVID-19 a los pasajeros que ingresen a Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades agregaron el requisito de una prueba negativa de COVID-19 para todos los pasajeros que entren a los Estados Unidos por vía aérea. Antes de viajar, se requiere una prueba, junto con la recomendación de los CDC de realizarse otro test
de 3 a 5 días después de haber llegado, así como permanecer en casa por 7 días tras un viaje, lo que ayudará a que en las comunidades estadounidenses se reduzca el esparcimiento de COVID-19 debido a las infecciones relacionadas con los viajes. A los pasajeros aéreos se les va a solicitar la prueba viral dentro de los 3 días anteriores a su vuelo hacia Estados Unidos y deberán proporcionar la documentación escrita con el resultado de la prueba de laboratorio, ya sea en papel o en formato electrónico, a la aerolínea, o bien proporcionar la documentación que acredite que se recuperaron del COVID-19. Las aerolíneas deberán confirmar la prueba negativa para todos los pasajeros y los documentos de su recuperación antes del abordaje. Si uno de ellos no brinda la documentación de la prueba negativa o de recuperación o elige hacerse la prueba, la empresa deberá negar el acceso al pasajero, informó Elizabeth Ortiz. Algunas de las medidas que están aplicando diferentes naciones tratando de contener el nivel de contagios que se registra en la actualidad y después de los contagios, lamentablemente, el número de decesos del cual hemos venido platicando y que justo ha sido uno de los temas que hoy estamos abordando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Este alto nivel de contagios y muertes en el primer mes de 2021, que como nos advertía, doctor, bueno, pues al final de cuentas, una explicación clara y lógica tampoco existe. Claro. Y sin embargo, lo que sí apreciamos es que pues esto no concluirá sino hasta que se cuente con una vacuna ya aplicada a mayor cantidad de personas, o bien con un medicamento, o ambos preferentemente. O ambos, pero se puede lograr mucho antes con el esfuerzo, la voluntad, la disciplina de la población. José Ángel, vamos a una reflexión brevísima. Un medio de comunicación como este, ¿cuántas veces ha repasado a la población las medidas con las cuales puede evitar enfermar? Hasta el hartazgo. Hasta el hartazgo. Y así como este medio de comunicación tan importante de la Universidad de Guadalajara, ¿cuántos otros alrededor del mundo? ¿Cuántas recomendaciones de esta naturaleza escuchamos minuto a minuto en televisión, en radio, en redes sociales? Lo leemos en medios impresos, lo vemos en espectaculares, lo vemos en cualquier sitio de acceso a edificios públicos. ¿Cuánta información realmente ha ocurrido para la población? Información verídica, información sustentada en datos científicos, etcétera. Claro, ha habido mucha infodemia. Esa, pongámosla un poquito a un lado. Hablemos de la información bien sustentada en estudios académicos, científicos, etcétera. Por información, la verdad, no ha quedado. Sí. Pero ¿qué es lo que vemos todavía en múltiples momentos, también en escenas transmitidas por los medios de comunicación? Una fiesta masiva en tal lugar que tuvo que ser suspendida por las autoridades del municipio y que tenía en su interior a no menos de 300 personas bebiendo bebidas embriagantes, sin guardar distancia. Bueno, el solo hecho de haber realizado la reunión con ese número de personas es inconveniente en este momento. Así es. Otra reunión de otra naturaleza en un estadio, en un auditorio, en un lienzo charro, etcétera, etcétera. Eso no puede estar ocurriendo en este momento. Entonces, sí, la vacuna será importante y lo va a ser. ¿Un fármaco nuevo podrá serlo de igual manera? Vamos, pero ¿qué estamos viviendo en este momento en el mundo entero con respecto al incremento en el número de contagios? Pues sí, fueron las fiestas decembrinas de alguna forma, que ocurrieron el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, las compras prenavideñas, etcétera, pero también es la suma de reuniones sociales, de reuniones
no familiares, a lo mejor multifamiliares. Y todo eso va generando en escalada un incremento en el número de contagios, porque no es solamente quien se contagió en el momento de esa reunión o de esa fiesta. Quienes se contagiaron ahí, a lo largo de los días siguieron contagiando, y esos siguieron contagiando a otros más y así sucesivamente. Hay algo que se conoce como el número básico de reproducción, que es a cuántas personas se contagia a partir de un caso índice. La respuesta es 2.3, o sea, una persona transmite a 2.3. Esos 2.3 se va multiplicando. Pues así vete de forma progresiva y escalonada, y finalmente tienes un número importante de gente contagiada que abarrota hospitales, que tienen altos índices de mortalidad y todo lo que acabamos de comentar. Entonces, pues creo que por información no ha quedado ya a estas alturas, por supuesto, a lo largo de un año. Y aquí tendremos que sumar inclusive los actos de índole política, al menos en México, donde por cierto estamos en medio de un proceso electoral y por lo tanto también hay bastante movilidad de políticos y ciudadanos que les apoyan, lo cual ya trae consigo igualmente el riesgo. Doctor, casi para concluir, hay quienes están nuevamente emitiendo recomendaciones, que así como está sucediendo principalmente en Europa, también en América Latina, y México y sus entidades federativas no son la excepción, se debería de recurrir a un confinamiento total, al menos por 15 días, para romper esta cadena de contagios. Si esto siguiera con esta intensidad, mi respuesta es que sí. La salud es un asunto de seguridad nacional y se pueden hacer ese tipo de decisiones sin violentar los derechos humanos, porque los derechos humanos también incluyen los derechos colectivos a estar bien como individuos y también como colectividades. Y esta situación la han vivido muchos países, incluso países altamente democráticos y además altamente protectores de los derechos y garantías individuales. Lo hizo Gran Bretaña hace 3 semanas, lo hicieron muchos países europeos hace algunos meses, y se tuvo que hacer precisamente por las condiciones por las que se estaba pasando con respecto a COVID-19. Entonces, creo que por seguridad nacional, si llegara a ser a tal grado desbordante la pandemia de COVID-19, se deberá hacer y lo debemos asumir todos como un asunto de beneficio personal, familiar, colectivo, y ni modo. Claro. Hay ocasiones en que es el único mecanismo. Y sin embargo todavía estamos a tiempo. Así es. Si, como ya nos ha mencionado, pues se acataran todas estas recomendaciones. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Con y gracias mucho a gusto, usted por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Esta es una carta para ustedes, para los que en estos momentos de miedo y crisis se sacrifican entregando todo lo que tienen. Ustedes, mujeres y hombres que luchan para que exista un porvenir rebosante de esperanza. Ustedes, individuos perseverantes quienes mientras cumplen un trabajo ininterrumpido, cargamos en nuestras almas y en nuestras mentes. A ustedes les ofrecemos este mensaje, una declaración en la que ponemos cada fibra de nuestro corazón. Tengan nuestro apoyo y compromiso eterno. Abrácenlo como un testimonio
a su esfuerzo y sacrificio. Guárdenlo como una palabra de aliento para cada momento difícil, para cada lágrima y gota de sudor derramada. La nuestra es una carta de gratitud. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. El amanecer ya viene. Mientras nos mantengamos juntos, siempre unidos, lograremos mantener la luz encendida en lo que dura la noche. Por su labor humanitaria y sacrificio personal, sabemos que este momento de crisis quedará atrás. En nombre del mañana que viene, nosotros decimos gracias.